2, verso 11. Gálatas 2:11. Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas capítulo 2, verso 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que los hombres no son justificados, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, y de ninguna manera. Oremos. Padre, eres hermoso y maravilloso. Te doy gracias, Señor, en estos momentos, por esta oportunidad, Padre mío. Te ruego, Dios bendito de la gloria, que tú nos ayudes, Señor amado, a ser fiel, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Te ruego que nos ayude a vivir tu palabra, Señor, a guardarla con temor y temor, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a guardarnos para ti y apartarnos de toda obra inmunda. Te ruego que nos ayude a vivir sin el prejuicio de los demás y a guardar tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En esta noche quiero hablar un tema que se llama la confrontación. Quiero hablar de la confrontación, un tema que hoy es poco común y que debido a que es poco común, la gente ya hoy se sorprende de la confrontación. Pero les quiero decir algo: si no hay confrontación, no hay restauración para nadie. La confrontación precisamente es uno de los caminos que Dios utiliza para que el hombre pueda salir de su estado de equivocación, pueda salir de su error en el que anda. La confrontación fue algo que el Espíritu Santo instruyó a sus profetas, instruyó a sus líderes en la época de los profetas y en el Nuevo Testamento para enseñarnos en estos tiempos que la confrontación es algo que nos ayuda a comprender y entender quiénes somos y aceptar nuestras equivocaciones. Los Gálatas, un libro que describe la situación que estaba viviendo un grupo en Galacia, en el Asia, y este grupo de hermanos que en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo los ganara para el Señor, ahora habían metido mucha ley dentro de la iglesia y estaban haciendo prácticas que tenían los judíos. Y llegó el momento en que tocó confrontar
confrontar a Pedro, el apóstol. Por eso, en este texto que vimos aquí, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía era el centro de reunión de los gentiles y Jerusalén era el centro de reunión de los judíos. Repito, el centro de reunión de los gentiles estaba en Antioquía, que fue donde por primera vez se le llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Y el centro operacional de los judíos estaba en Jerusalén. Así que cuando el apóstol Pablo llega a Antioquía a reunirse con los hermanos, comienza a notar que el apóstol Pablo hay un comportamiento que no es normal. Y comenzó a darse cuenta que no era el mismo y que su comportamiento con los judíos, que entre ellos estaba Jacobo, era uno, y que su comportamiento con Bernabé, siendo gentil, era otro. Así que el hombre no andaba rectamente. Y aunque a uno no le parezca, el apóstol Pedro, había caído en un estado de hipocresía. Por eso es que nadie está exento a equivocarse. Por eso es que nadie está exento algún día en su vida, sin importar qué grado de ministro, qué grado tenga en el Señor, puede ser confrontado por alguien a quien Dios le diga que le lleve la palabra. Y si esa dice que me toca ser confrontado, con mucho gusto lo aceptaré, pero la confrontación es la mejor sanidad para la corrección de nuestros errores. Aleluya. En estos tiempos a la gente no le gusta mucho la confrontación. Y de ahí que a muchos nosotros no le caigamos muy bien. Eso lo sé, en partes donde hemos ido, no nos han atendido como deberíamos, por causa que cuando nos toca confrontar, decimos las cosas, pero cuando nosotros nos confrontan, también estamos acostumbrados a enseñarnos. Y usted y yo, como sierva de Dios, debemos de aprender que si algún día estamos equivocados y nos confrontan, es por nuestro bienestar, porque si no hay confrontación, no hay restauración. Santo es el Señor. Y allí dice que Pedro vio el estado en que estaba, Pablo vio el estado en que estaba el apóstol Pedro. Dice, y le resistí cara a cara, que es el concepto de confrontación. La palabra confrontación viene de la palabra latina que dice confronti. Y con significa encuentro y fronte significa mirarle a la frente. Así que dice, y allí le resistí cara a cara, y esto se llama confrontar. Allí le resistí cara a cara. Porque cuando alguien se le va a confrontar, no se le debe bajar la cabeza, no usando de orgullo ni de soberbia, sino con humildad, amor y misericordia. Pero hay que mirar los ojos para que la persona sepa que lo que se le está diciendo por su bienestar. Así que el apóstol Pablo aquí estaba enfrentando cara a cara a uno de los primeros apóstoles, del cual el Señor dijo que fundaría la iglesia. Estaba enfrentando, no a cualquier persona, estaba enfrentando a un apóstol, un hombre de Dios que tenía tal vez mucha más trayectoria que el apóstol Pablo, pero que la Biblia lo que quiere dar a entender con esta confrontación es que no se debe mirar qué nivel tenga, si es apóstol, apóstata, ministro, pastor o pastora. Cuando Dios manda que haya que confrontar a esa persona, hay que hacerlo sin mirar su estatus, sin mirar sus años que tenga en el Señor, sin mirar su posición tradicional de lo que sea, religiosa o política. Pero cuando hay que hablar las cosas, hay que decirlas, porque esto es lo que a Dios le agrada. Uno no tiene que andar mirando estatus, y para andar mirando estatus y andar mirando posiciones religiosas, es que la iglesia del Señor está como está, porque la gente no la confronta, porque los ministros hoy son intocables, los ministros hoy son merengue, que no se les puede decir nada. Pero yo estoy de acuerdo 100% en que la confrontación es la mejor alternativa para que nuestras vidas no sigan un rumbo de desliz en que podamos perdernos eternamente. Es mejor ser confrontado y vivir conforme a la gracia de Dios, y no vivir equivocado en una doctrina que nos hunde hacia el pecado.
Santo es el Señor. El apóstol Pablo, un hombre con un carácter centrado, porque para confrontar a las personas se debe tener moralmente misericordia y amor, pero también se debe tener el carácter para enfrentar sin importar a quién nos toque enfrentar. Aleluya, su nombre. Así que el apóstol se dio cuenta de cómo Pedro, dice, se retraía y se apartaba. Es decir, cuando estaba con el grupo de los judíos, se mostraba. Cuando estaba con los gentiles, se escondía, se retraía. En uno se mostraba y en otro se retraía. ¿Eso cómo se llama? Andar hipócritamente. Eso se llama andar solapadamente. Y Dios esto lo condena. Dios no está de acuerdo porque este es un valor que destruirá la integridad de nosotros los cristianos. Es común la hipocresía en el mundo porque ellos no conocen de los valores cristianos que debe tener toda sierva, todo siervo de Dios. Pero este hombre llamado el apóstol Pablo, dice en la Biblia, que andaba simuladamente y participaba con los judíos de tal manera que un Bernabé fue arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. ¿Sabe cuánto daño nosotros le hacemos a las personas que nos miran cuando nosotros no andamos rectamente delante del Señor? ¿Sabe que la hipocresía arrastra mucho más gente que la integridad de usted? Cuando usted es íntegro, poca gente se le acerca porque la integridad muestra la transparencia de lo que se necesita ver. Y la hipocresía nace de mucho antaño. Que los griegos utilizaban una careta y se ponían un arropijo y utilizaban un altoparlante y cambiaban su voz. A esa gente le llamaban hipócritas porque no tenían una apariencia real de lo que ellos eran. Y así que los hipócritas de los tiempos, los actores de ese tiempo, simulaban algo que no era. La Biblia dice en Mateo capítulo 22 del verso 15 al 18, se acercaron los herodianos al Señor. Y allí los herodianos le hicieron una pregunta para tentarle al Señor. Y le dijeron, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? Y el Señor le dijo, hipócrita, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda. Y allí les explicó, dijo, ¿de quién es esta cara? Del hermano César. Y dijo, ¿y del hombre de quién es? Entonces dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se puede andar hipócritamente. Así que cuando el apóstol Pablo vio esto, llamó a Pedro y allí le habló cara a cara. Y dice que le encaró de esta manera en el 14, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, aleluya, delante de todos. La Biblia dice que cuando uno va a amonestar a una persona después de haber cumplido, lo que dice Mateo capítulo 18, que si el hermano comete una falta contra uno, uno lo llama ahí en secreto. Después lo llaman con los ancianos de la congregación. Pero dice la Biblia ahí en Timoteo que si persiste en pecar, dice, debe de amonestarle públicamente. Lo que me da a entender a mí que el apóstol Pablo, cuando llama y enfrenta al apóstol Pedro, era porque ya había tenido unos antecedentes. Y allí, mire lo que dice el 14. Y dije a Pedro delante de todos, si tú, no le dijo apóstol, dijo si tú, lo llamó para exhortarlo, porque si hubiera sido para otra clase de comentarios, le hubiera dicho apóstol, pero llega y dice si tú, en el 14 le dice, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? No cambien, porque a veces nosotros nos gusta mostrar una apariencia que nosotros no somos. ¿Sabe una cosa? Que lo más triste para una persona es cuando aparenta algo, pero todos sabemos su realidad.
Aleluya. Yo sé que si el Señor está permitiendo temas como este y temas como el que estamos dando los domingos acerca del orgullo, de la altivez y la soberbia, es porque Dios quiere un bienestar para nosotros. Es porque Dios quiere vernos mejor cada día. Así que el apóstol Pablo lo que le estaba haciendo era un favor. Cuando alguien a uno lo confronta y lo saca del error, se siente agradecido y entiende perfectamente que si Dios manda a uno que lo confronte, es porque le está dando una oportunidad de que corrija su estilo de vida, de que corrija su comportamiento. Si no le importa, no manda a nadie y directo se va para el infierno. Así que la confrontación es algo permitido del cielo para que nosotros seamos diferentes. Gloria al Señor. Finalmente, el apóstol le da una explicación en el 16 a Pedro que me impresiona y me impacta. ¿Sabe por qué? Porque hay gente en la iglesia que uno cree que sabe mucho, pero tienen errores gravísimos como el que tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había conocido la gracia, había estado con el Señor, privilegio que no tuvo el apóstol Pablo porque él lo conoció de último en uno de los testimonios que él diera, en el 9, en el 22:6 y en el 26:4, allí dice: y yo conocí al Señor de último como un bautismo, dijo, lo conocí. Pero el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de sentarse y hablar con el Señor cuando el Señor dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tuvo la oportunidad de ver al Maestro cara a cara. El apóstol Pablo no tuvo esa oportunidad porque el apóstol Pablo creció fariseo a los pies de un hombre que le instruyó llamado Gamaliel, que era doctor en la ley. Y este hombre aprendió más temor a la distancia. Y a veces nosotros estamos en el conocimiento pleno de lo que Dios nos enseña y no valoramos, pero de pronto llega alguien que sí quiere y aprende. Ese era el apóstol Pablo, aprendió a la distancia, por así decirlo. Pero el apóstol Pedro, teniendo la enseñanza del maestro, aún no había entendido la gracia de Dios. Por eso aquí en el 16 le dice: sabiendo que el hombre no es justificado por la obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque, hermano Pedro, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le estaba explicando cosas que me parecen increíbles. Siendo Pedro un hombre que da un discurso y se convierte en 3,000, da otro discurso y se convierte en 5,000. Enseña, hace milagros. Pero a partir del capítulo 9 de Hechos desaparece el apóstol Pedro. Porque había un hombre que había sido dotado. Tal vez Dios lo está dotando a usted para que llegue a ministrar gente importante. ¿Sabe una cosa? Que a veces Dios permite que haya gente preparada con una elocuencia especial. Y tal vez por eso Dios les está preparando a ustedes de una manera abierta. Tal vez pocos tienen el privilegio de escuchar palabras. Pero cuando yo tengo el privilegio de escuchar la palabra de Dios, como me dijo Esteban, que me impactó, el hijo de Natalia me dijo: pastor, cuando yo escucho sus enseñanzas que usted me habla y que hablamos, yo exprimo esto que usted me da y lo conservo y lo estudio y lo analice hasta usted no tener idea a cuántas personas le he hablado del Señor, de lo poquito que he aprendido de usted. El apóstol Pablo había aprendido lo último, lo que más se podía aprender de un maestro, porque él no había tenido un maestro como lo tuvo el apóstol Pedro, que tuvo al mismo Señor de señores, Rey de reyes. En cambio, el apóstol Pablo, enseñado por Gamaliel, un doctor de la ley, estaba dándole más importancia a la enseñanza de la formación por la gracia y no por la ley. Y Pedro, siendo que había escuchado al Señor, aún tenía el concepto cerrado y educado de la ley mosaica. Hay algo importante, y es que nosotros siempre tenemos
que analizar de la manera como enseña. Si una persona no valora el mensaje, no solamente que se dé en esta congregación, sino una congregación donde vaya y no hace evaluación de lo que allí le enseña, no puede aprender. Cambió de sitio. Pero cuando yo estoy en un sitio donde me enseñan la palabra y allí guardo el testimonio, usted está para cosas grandes. Usted está para ser usado poderosamente, porque lo que Dios quiere no es el sitio donde a usted le parezca estar, sino el sitio donde le instruyan con la confrontación necesaria para hacer ver realidades y verdades bíblicas. Pongámonos en pie.